Sí. No, sigue la misma las luces. Es que es de afuera, parece ser. Sí, es como algo de afuera. Hasta empeoró. Y es la luz de afuera y pues ahí complicado. Profe, no se te escucha bien lo que estás diciendo. Escúchale. Entonces, nosotros teníamos un taller como introductorio sobre la fisiología respiratoria. Y hay unas personas que quedaron encargadas de hacer la socialización, entonces los voy a ir llamando. Daniel Muñoz. Daniel. Hola, profe. Sí, señora. Por favor, la primera pregunta del taller. Dame un segundo, profe. Sí. Entonces ya saben, como hemos consultado en diferentes fuentes, cuando Daniel termine de leer la primera pregunta, podemos levantar la mano para complementar. La primera pregunta dice, describa las leyes de los gases y relaciónalas cada una con una función respiratoria. Sí. Nosotros tenemos que las leyes de los gases son un conjunto de leyes químicas y físicas que permiten determinar el comportamiento de los gases de un sistema cerrado. Hay unos parámetros de las leyes de los gases que son 3. Todas las leyes de los gases van a funcionar con estos 3 parámetros. Lo primero es la presión. ¿Qué es la presión? Es la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie. El volumen es el espacio ocupado por una cierta cantidad de masa y se expresa en litros. Asimismo, la temperatura, que es la medida de agitación interna de las partículas de gas y se expresa en unidades de Kelvin. Y además de eso, debemos saber un concepto que es ser un gas ideal. Entonces, para aplicar las leyes de los gases, se debe definir qué es un gas ideal. Un gas ideal es un gas teórico compuesto de partículas que se mueven al azar y que no interactúan entre ellas. Los gases en general se comportan de manera ideal cuando se encuentran a altas temperaturas y bajas presiones. Esto es debido a la disminución de las fuerzas intermoleculares. Entonces encontramos varias leyes de los gases, cada una de esas va a trabajar con ciertas variables. Por ejemplo, la ley de Boyle-Marriott nos dice que su variable de presentación es la presión y el volumen, y la relación entre estas es inversa. Entonces, si la situamos en el contexto fisiológico del sistema respiratorio, miraríamos que en condiciones de temperatura constante, la presión y el volumen van a ser inversamente proporcionales. Es decir, si aumenta la presión, el volumen va a disminuir y viceversa. Por otro lado, tenemos la ley de Charles, donde trabaja con 2 variables, que es el volumen y la temperatura. El volumen y la temperatura en esta ley van a ser directamente proporcionales. Es decir, si el volumen aumenta, la temperatura pues también va a aumentar. Por otro lado, tenemos la ley de Gay-Lussac, donde maneja 2 variables, que son la temperatura y la presión. La relación de estas 2 variables es directamente, es decir, si aumenta la temperatura, va a aumentar la presión. Y tenemos otra que es la ley de Avogadro, que tiene 2 variables, que son el volumen y los moles, que tienen una relación directamente. Para resaltar, aquí tenemos también la ley de Fick, la cual expresa que la difusión de un gas a través de una membrana de tejido es directamente proporcional a la diferencia de presiones a cada lado de la membrana y a la superficie de difusión, e inversamente proporcional al espesor de la membrana. Hay otras leyes como la ley de Henry, según la cual la difusión de un gas de un medio gaseoso a uno líquido o viceversa es directamente proporcional a la diferencia de las presiones de cada gas. Y es lo que tenemos con respecto a la primera pregunta, profe. ¿Alguien tiene algo para compartir en esta primera pregunta? Profe, sí. Profe, Bueno, espera un momentico y vamos a... que toca alzar la mano por el que... Sí. Doña Elsa, ¿la escucho? Ah, sí, levantar la mano ya.
primera pregunta. Y después de doña Elsa sigue Fraser. Y después Le regalo el Valentina. doña. Le regalo siempre el doña. A mí dígame Elsa siempre. Bueno, Elsa. Todos. Bueno, adicionalmente nosotras consultamos con mi compañera Yamile sobre la ley de Laplace. Esta hace referencia a que entre más grande sea el radio de una esfera, mayor será la tensión superficial, ¿sí? Necesaria en la pared para soportar la presión. Entonces esto está directamente proporcional. Esto es en una situación de equilibrio, la tendencia de la mayor presión a expandir la burbuja equilibra la tendencia de la presión superficial a colapsar. Esto aplica en la parte de los alvéolos, ¿no? Dice, Sí. en el caso de los alvéolos, la ley de Laplace relaciona la tensión superficial, que se expresa como T, con la presión en una esfera de radio R. La cantidad de presión necesaria para inflar los alvéolos estará determinada por la tensión superficial y el radio de estos. El moco que rodea a los alvéolos tiene una tensión superficial aproximadamente de 50 dinas por centímetro y un alvéolo pasa de aproximadamente 5 por 10 a la menos 3 centímetros de radio a 1 por 10 a la menos 2 centímetros de radio, ¿no? O sea, 0,1. Y bueno, unos ejercicios aquí de cómo se haría para realizar el cálculo de la presión necesaria para mantener el alvéolo inflado a estos 0,005, ¿sí? Entonces, bueno, esa es otra de las leyes a aplicar en el caso de la respiración. Perfecto. Fraser. Hola, profe. ¿Qué hubo, mijo? Como se preguntaba por la aplicación, Sí, quisiera dar la aplicación de la primera ley mencionada por los compañeros, que es la ley de Boyle. sí. Él postula que a temperatura constante la relación entre el volumen y la presión es inversamente proporcional. Sí. Esto se aplica durante la inspiración, particularmente en el inicio, en donde el diafragma se contrae, aumentando el diámetro longitudinal y transverso del tórax, lo que lleva a un incremento del volumen intratorácico y por ende a una disminución de la presión intraalveolar. Esa disminución de la presión intraalveolar produce una diferencia, un gradiente de presión con la atmósfera, permitiendo que los gases se movilicen desde la atmósfera hacia el alvéolo. Hay otra ley bastante interesante que encontré, que es la ley de Dalton, Sí. la cual afirma que la presión total de una mezcla es igual a la sumatoria de las presiones parciales individuales. Y pues esto de alguna manera nos permite entender por qué las presiones inspiradas de algunos gases de importancia clínica son diferentes. Sí, Por es ejemplo, cierto. hoy sabemos que la presión inspirada de oxígeno es del 21%, la presión inspirada de nitrógeno es del 78%, pero que también hay otros gases que no juegan un papel importante en términos fisiológicos, pero constituyen el 1%. Y una aplicación allí interesante podría ser los cambios en estas presiones inspiradas que los pacientes experimentan a distintas alturas. Por eso, precisamente, a menor presión barométrica, por ejemplo, en Bogotá, las presiones inspiradas de oxígeno, aunque permanecen al 21%, se van a disminuir. Y la última ley, que tiene relación con la difusión, es la ley de Graham, que dice que la velocidad de la difusión es directamente proporcional a la solubilidad del gas e inversamente proporcional a la masa molecular. Y a la luz de esta ley podemos entender por qué gases como el CO2, con mayor solubilidad, tienen mayor capacidad de difusión que gases como el oxígeno. Perdón, eso que estás diciendo es bien importante que lo tengamos en cuenta. El CO2 tiene una mayor capacidad de difusión que la que tiene el oxígeno y obedece a la solubilidad. Continúa. Claro, casi 22 veces más Sí. difusible que el oxígeno, precisamente por eso. Creo que esas son las complementarias. Y hay una ley que mencionó Elsa, que es la ley de Laplace, que habla de la presión necesaria para insuflar el alvéolo. Esa ley es importante porque de alguna manera sugiere que en presencia de la misma tensión superficial,
los alvéolos de menor radio van a necesitar mayor presión para ser insuflados que los alvéolos de mayor radio. Sin embargo, eso en términos fisiológicos no se cumple porque por lo regular los alvéolos de menor radio tienen menor tensión superficial. Entonces, las presiones terminan siendo equivalentes. En condiciones patológicas sí puede suceder, por ejemplo en el SDRA, porque en el SDRA, a pesar de que el alvéolo tiene un tamaño en algunas ocasiones relativamente pequeño, experimenta mayor tensión superficial porque el surfactante se ha removido. Entonces, ese era el comentario. Muy bien. Perdón, Fraser. Sí. Ay, perdona, Fraser. ¿Me puedes repetir el nombre de la anterior ley antes de... De Laplace. No, no lo de Laplace, sino la que dijiste anteriormente, donde se la de dice que Graham. son dos... La de Graham. ¿Ley de qué? De Graham. Graham. Ah, ok, gracias. Bueno, yo encontré para adicionarle otras dos leyes, pero bueno, no sé si se abarcan ahí. Está la ley de Henry y la ley de Fick. La ley de Henry, pues la presión parcial en fase líquida se dice que es igual a la presión parcial en la fase de gas en equilibrio y aplican en cuestión de la respiración, que son los gases disueltos en la sangre en camino hacia y desde los pulmones. También hablamos de la ley de Fick, que habla sobre la transferencia de gases a través de las membranas celulares o las paredes capilares. Ocurre mediante difusión simple. Los gases, la tasa de transferencia mediante la difusión es directamente proporcional a la fuerza impulsora, un coeficiente de difusión y el área de superficie disponible para la misma es inversamente proporcional al espesor de la membrana. O sea, habla más sobre la transferencia de los gases a través de la membrana. Sí, entre los capilares. La difusión de los gases respiratorios es un ejemplo de la difusión simple a través de la membrana celular. Y cuando nosotros hablamos de la difusión simple a través de la membrana celular, nosotros, si recuerdan las clases del semestre pasado, decíamos que es un proceso que se realiza directamente a favor del gradiente, en este caso, a favor del gradiente de presión, donde es indispensable la extensión del área de la membrana respiratoria, pero el grosor lo va a afectar, por eso es inversamente proporcional al grosor. Muy bien, ¿quién sigue? O sea, en conclusión, ¿son 8 leyes? Hay más. ¿Más? Bueno, yo tomé nota de aquí de todas las que complementariamente pusieron los compañeros, sí. Tomé 8. ¿Alguien más tiene algo para decir que sea diferente? Profe, a mí me gustaría mencionar la ley de Dalton. Creo que ya la dijo Fraser, la suma de las presiones parciales. Sí, ya la dijeron. Levantando la mano, porfa. Elizabeth Camacho, ¿tienes algo diferente para agregar? Profe, pues yo tengo algo relacionado con la ley de Dalton, que pues se refiere a las presiones parciales, sí. Que son muy importantes porque van a determinar el desplazamiento entre oxígeno y dióxido de carbono entre la atmósfera y pues los pulmones, como decía el doctor Fraser, y además entre la sangre y las células corporales. Es importante también mencionar que cada gas se va a difundir a través de la membrana permeable desde el área de mayor presión parcial hacia el área de menor presión parcial, y cuanto mayor es la diferencia de la presión parcial, entonces más rápida va a ser la difusión. Adicionalmente, el aire alveolar va a tener menos oxígeno y más dióxido de carbono debido a dos factores. El primero es que el intercambio gaseoso en los alveolos aumenta el contenido de dióxido de carbono y disminuye el contenido de oxígeno del aire alveolar. Y el segundo factor es que el aire inspirado se humidifica al pasar por la cubierta mucosa húmeda que pues tenemos en lo que ya es el transporte de la cavidad nasal, la faringe, la nasofaringe y eso. Básicamente era eso. ¿Y la niña Gisette va a decir algo? Sí, profe, yo encontré unas propiedades con respecto a los gases ideales. Pues entre esos tenemos que las moléculas del gas se mueven a grandes velocidades de forma lineal, pero desordenada. También pues que la velocidad de las moléculas del gas es proporcional a su temperatura absoluta.
Otra, pues, es que las moléculas del gas ejercen presión sostenida sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Y por último, pues, que los choques entre las moléculas del gas son elásticas, por lo que no pierden su energía cinética. Bueno, entonces vamos a... Profesora, con respecto a la ley de Boyle, se tiene mucho en consideración a la hora de practicar buceo, puesto cuando se sumerge la presión aumenta, lo cual puede generar una ruptura en los pulmones. Exactamente. Entonces debe ser considerada por ellos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que son las leyes de los gases y está lo que los compañeros fueron explicando, la ley de Dalton, que es la ley de las presiones parciales. La suma de las presiones parciales deben ser igual a la suma que ejerce la mezcla total. La ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, la ley de Boyle, que mencionaron los compañeros. Entonces, la ley de Dalton es la suma de las presiones parciales deben ser igual a la presión total de la mezcla, que es lo que ocurre en la mezcla gaseosa que nosotros inspiramos. ¿Cuál es el valor de la presión atmosférica? Pues a nivel del mar, 760. A nivel del mar. Condición del mar. A nivel del mar. 680. Entonces, la suma de las presiones parciales debe ser igual a ese total. Eso es lo que me dice la ley de Dalton. Y en la aplicación clínica dice que la sumación de estos gases tiende a ocupar el espacio pulmonar. Luego tenemos la ley de Boyle y la aplicación clínica en la ley de Boyle ocurre durante el volumen inspirado durante el proceso de ventilación. Entonces, cuando nosotros ventilamos, hay una disminución de volumen en las vías aéreas pequeñas, pero aumenta la presión, que debe aumentar la presión para poder que se dé el desplazamiento de estos gases. Luego tenemos la ley de Gay-Lussac. Dice, esa ley de Gay-Lussac tiene aplicación durante el ejercicio porque es durante el ejercicio cuando aumenta nuestra temperatura corporal. Entonces, como hay un aumento en la temperatura corporal, las presiones de la vía aérea al final de la inspiración aumentan de manera significativa y el volumen final se mantiene constante. La ley de Charles explica el calentamiento de un gas a su paso por la vía aérea, que es de las cosas que tienen que ocurrir cuando nosotros hacemos procesos de ventilación. Y esa es una de las funciones de las vías aéreas superiores, calentar y fragmentar el aire que estamos inspirando. Bueno, con esto complementamos lo que habían dicho los compañeros. Entonces nos pasamos a la segunda pregunta. Ya digo a qué compañero le va a tocar la segunda pregunta. Estas transparencias, perdón, doctora, ¿usted estas transparencias las sube a la no estoy segura si están en el Moodle, entonces yo lo que voy a hacer con esto, se lo voy a mandar a Camilo más tarde. Ok, muchas gracias. Y Camilo me hace el favor y lo comparte. Creo que habíamos dicho que a Francenet Torres también le tocaba sustentar. Señora. Te escuchamos, por favor. ¿Bajar la mano, porfa? Francenet. Sí, señora, estoy aquí. ¿Sí me escuchan? Es que estoy sí. La segunda pregunta, ¿cuál es? Que yo no tengo aquí el cuestionario. Las funciones del sistema respiratorio. ¿Cuál? Las funciones del sistema respiratorio. Dale, te escucho. Entonces dice, las principales funciones del sistema respiratorio son obtener oxígeno a partir del ambiente externo y proporcionarlo a las células y eliminar del organismo el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. También ayudan al equilibrio del ácido básico, fonación, defensa y metabolismo pulmonares y manejo de los materiales bioactivos. También se podría decir que el lecho capilar pulmonar actúa como un filtro para la sangre, ya que pequeños coágulos, restos celulares o burbujas de aire son eliminados en este aparato. Y también es un importante reservorio de sangre. También las vías aéreas ejercen una gran acción de defensa del organismo, impidiendo la entrada de agentes patógenos en el cuerpo. Y participa en mecanismos de homeostáticos como el control de la temperatura y control de líquidos corporales.
¿Alguien tiene algo para agregar? Y profesora, yo tengo un video que muestra cierta parte de ello. Bueno, pero ahorita lo ponemos. ¿Alguien tiene algo para agregar? Pero es otra pregunta, ¿no? Pero levanten la manito para Ay, yo poderles perdón, dar qué la pena. palabra. Levanten la manito. Dale, María Paula. Profe, María yo tengo Paula. perdón, ya aquí. Otra de las funciones de la respiración es la regulación del pH, ya que en nuestro organismo, al realizar el intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre, captando el oxígeno y expulsando las sustancias de desecho en forma de dióxido de carbono, el dióxido de carbono pues, es el principal producto de desecho de nuestras células y cuando no puede ser eliminado correctamente, pues va a quedar en los líquidos de nuestro cuerpo, en la sangre, y pues vamos a tener una acidosis respiratoria. Entonces, ese intercambio gaseoso pues nos va a ayudar a, pues, a mantener un equilibrio ácido-base. Muy bien. Elsa, ¿algo diferente? Algo diferente es que la participación en el proceso de fonación para poder nosotros hablar, entonces allí el sistema respiratorio juega un papel fundamental. Pero creo que esta es otra pregunta. Sí. Si Eso lo vamos a explicar en detalle más sí, adelante. Pero está entre las funciones. Sara, ¿algo diferente? Sí. Sara. Sí, yo quería decir que el pulmón también produce hormonas o enzimas para producir, o sea, produce la enzima SA para convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es importante para la regulación de la presión sanguínea. Gisette, ¿algo diferente? Sí, profe, que la respiración externa intercambia gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo, mientras la respiración interna intercambia gases entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. ¿Y algo me iba a decir Camilo? Bueno, muy bien. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Profe, qué pena, yo le hago intervenciones que como somos tocayos con Juan Camilo. Sí. De pronto, profe, también es válido recalcar que el sistema respiratorio tiene una incidencia grande en lo que son procesos como el de la fosforilación oxidativa, ya que pues ahí se utilizan electrones para favorecer un gradiente de hidrogeniones, pero esos electrones pues son captados por el oxígeno que es el gas transmitido por el sistema respiratorio. Entonces, también se involucraron estos procesos de producción de ATP. Bueno, muy bien. Entonces, resumiendo, las funciones generales del sistema respiratorio. En primer lugar, tenemos el proceso de ventilación. Todo inicia con la ventilación. La ventilación es el proceso que permite la entrada y la salida de los gases. Después del proceso de la ventilación, viene un proceso de difusión de los gases. Para hablar de la difusión de los gases, entonces tenemos que tener en cuenta lo que son las unidades respiratorias. Las unidades respiratorias son las células alveolares y el capilar que a ella les llega. Y por allí se da el proceso de difusión que explicamos hace un momento, que requiere unas características, que es un proceso que se realiza a favor del gradiente, que tengo que tener una membrana respiratoria que sea delgada en su espesor y que sea una membrana respiratoria bastante amplia para que el proceso se pueda dar. Después de que hacemos la difusión de los gases, viene el transporte de los gases. Después del transporte de los gases, viene la respiración, que es la utilización del oxígeno por todos y cada uno de nuestros tejidos. Aparte de esas funciones, el sistema respiratorio cumple con funciones endocrinas y con funciones metabólicas. Endocrinas porque es muy importante para que se dé la conversión de la angiotensina 2. Ese proceso que se realiza mediante una enzima que se llama la ECA, lo pueden hacer todos los vasos, los grandes vasos conductores, pero donde se hace mayoritariamente es a nivel pulmonar y tiene una importante función metabólica.
muchísimos compuestos, muchísimos fármacos se tienen que metabolizar a nivel de los pulmones. Como lo decía una compañera, los pulmones se constituyen en la segunda línea de defensa para mantener el equilibrio ácido-básico. La primera línea de defensa es una línea química, es lo que se llaman los amortiguadores. La segunda línea de defensa es el sistema respiratorio y cómo lo hacemos a través de la ventilación. Con procesos de hiperventilación, procesos de hipoventilación, vamos a controlar, ajustar el equilibrio ácido-básico, aunque es una función bien importante, no es definitiva, porque el mantenimiento del equilibrio ácido-básico finalmente lo va a realizar el sistema renal. Nuestro sistema respiratorio es indispensable para que se den los procesos de fonación, es un importante reservorio de sangre y se cumplen muchísimas funciones de defensa. Desde el momento en que se inicia la ventilación, arrancan los mecanismos de defensa. Al interior de las fosas nasales, nosotros tenemos unas microvellosidades que se van a encargar de atrapar el polvo y pequeñas partículas que puedan ingresar cuando estamos haciendo el proceso de ventilación. Tenemos una especie de cilios a lo largo de la vía aérea que barren hacia arriba y hacia abajo todas las partículas que puedan haber pasado, y a nivel de los pulmones tenemos unas células que tienen actividad de macrófagos. Esas células que tienen actividad de macrófagos son las que nos salvan la vida, porque ustedes saben que toda la sangre proveniente de la circulación sistémica debe llegar a los pulmones para que ocurra el proceso de la oxigenación. Esa sangre podría contener coágulos que se podrían dar origen a trombos, pero allí, cuando llegan a los pulmones, tenemos la célula tipo macrófago. Y también el sistema respiratorio es una vía muy importante para la administración de fármacos. Muy bien, entonces podemos pasar a la tercera pregunta. Ya les digo a quién le corresponde. La tercera pregunta le toca a Prieto. ¿Está? Sí, profe, aquí estoy. La tercera pregunta, ¿qué dice? Ya te digo que la estoy buscando. Perdón, todos vamos a estar listos a tener las preguntas. Perdona, recuerden prestar mucha atención a lo que la niña diga, porque si yo tengo algo diferente, inmediatamente levanto la mano. Puedes empezar, niña. La tercera pregunta dice, ilustra el sistema respiratorio, describa brevemente las características de cada estructura. Sí. Entonces tenemos que el sistema respiratorio superior consiste en la nariz y la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Estas estructuras nos permiten respirar y hablar. Calientan y limpian el aire que inhalamos. Las membranas mucosas que revisten las estructuras respiratorias superiores. ¿Puedes proyectar? Perdón. Proyectar. Que la niña proyecte el dibujo que ella hizo. Lo que pasa es que esta que está diciendo la compañera es la número 4, porque la 13 explica el proceso de fonación y vocalización. Ah, bueno, niña, explique el proceso de fonación. Es que yo tengo esa. No, es que es una sola, sí, es que eso está bien. Es una sola. La fonación hace parte de la 2. Ajá. Bueno. Entonces, no sé, La pues yo chica puedo está decir la bien. fonación si quieren. Bueno. No tengo problema, profe, lo que usted diga. Bueno, dale, dale. ¿El de la fonación? Sí. Dale. Entonces dice, la fonación es la creación de sonido mediante estructuras que se encuentran en las vías respiratorias superiores. Durante la exhalación, el aire pasa de los pulmones por la laringe. Cuando hablamos, músculos en la laringe mueven los cartílagos aritenoides. Los cartílagos aritenoides juntan las cuerdas vocales o pliegues vocales. Cuando las cuerdas se unen, el aire que pasa entre ellas las hace vibrar, lo que hace que cree sonidos. Una mayor tensión de las cuerdas vocales crea vibraciones más rápidas y sonidos más agudos. Con una tensión menor, la vibración es más lenta y el sonido es más grave. El aparato fonador se divide para su estudio en 3 porciones.
la mancha o fuelle formada por las estructuras infraglóticas que determinan la mayor o menor presión del aire expirado, el vibrador que está constituido por los pliegues vocales de la laringe y los resonadores que están integrados por las cavidades supraglóticas donde el sonido producido en los pliegues vocales es amplificado y modificado. La vocalización se asciende en el proceso de fonación, el cual es un trabajo muscular que es realizado para poder realizar la emisión de sonidos que resulten entendibles para los demás y que a partir de ello puedan entonces mantenerse una comunicación de manera oral. A través de la fonación, los seres humanos podemos articular palabras. Ya, profe. Bueno, veo que 3 personas levantaron la mano. ¿Es para hablar de fonación? Sí, profe. Sí, profe. Que sea diferente a lo que dijo la niña. Espérese, yo veo quienes me levantaron la mano. La niña Gisette levantó la mano. Sí, señora. Algo diferente a lo que dijo la niña. Sí, sí, señora. Pues La escucho. el sonido producido en las cuerdas vocales es muy débil. Por ello, pues debe ser amplificado. Esta amplificación tendrá lugar en los resonadores nasal, bucal y faríngeo, donde se producen modificaciones que consisten en el aumento de la amplitud de ciertas frecuencias y la desvalorización de otras. Y pues la voz humana, una vez que sale los resonadores, es moldeada por los articuladores, es decir, el paladar, la lengua, los dientes, los labios y el glotis, transformándose en sonidos del habla, como fonemas, sílabas, palabras, etc. Y pues la posición concreta de los articuladores determinará el sonido que emita la voz. ¿La niña Pajajoy tiene algo diferente? Sí, profe, en cuanto a lo que es vocalización. Te escucho. En cuanto al habla, pues se sabe que no solamente implica el aparato respiratorio, sino también a centros específicos de control nervioso del habla de la corteza cerebral, donde están incluidas unas áreas que pues creo que más adelante se les va a hablar. Y también tenemos que, además de esto, tiene unos centros de control respiratorio del encéfalo y unas estructuras de articulación y resonancia de la cavidad oral y nasal que habló anteriormente la compañera. Muy bien. Camilo, ¿algo diferente? Con respecto a la vocalización, los movimientos de estas estructuras son los que permiten articular las palabras. Hacen parte de los senos paranasales, la faringe, las fosas nasales y la caja torácica, que es muy importante. La resonancia, profe, hace referencia al cambio en la calidad de la voz y por eso se explica que cada persona pues tiene un tono de voz diferente y cada vibración pues hace que la característica de cada persona sea propia en cuanto a su voz. Perfecto. ¿Serna tiene algo diferente? Profe, sí, pues que el proceso sea como tal en 4 fases, que son respiración, fonación, resonancia y articulación, y que el cambio que se da en los pliegues para que se produzca el sonido sea gracias a pues romper la resistencia de las cuerdas vocales para que se produzca la vibración. Y que los sonidos, pues la articulación de los sonidos voluntarios como tal, ya hablar coherentemente, se da, como decía la compañera, pues por parte de la corteza cerebral, especialmente el área de Broca y el de Wernicke, que se implica pues como en la comprensión ya de las palabras. Muy bien. Bueno, ¿algo más? Yo, profe. Entonces, vamos a mirar aquí en la gráfica la base anatómica que le permite al sistema respiratorio participar en el proceso de fonación. Entonces tenemos aquí que en la laringe vamos a observar las cuerdas vocales que se dividen en verdaderas y falsas. La glotis también va a ser importante. Las cuerdas vocales verdaderas actúan en la producción de los sonidos, mientras que las cuerdas vocales falsas, que son unos pliegues ventriculares, no realizan la fonación. Pero recuerden que los compañeros también lo mencionaron, necesitamos como una caja de resonancia. Ahora, yo les había hablado hace un rato de las funciones de defensa del sistema respiratorio y aquí tenemos una microfotografía electrónica que me está mostrando las cilias en la pared bronquial que se encargan de hacer ese barrido de las partículas de polvo que puedan haber ingresado cuando nosotros hacemos la parte mecánica que corresponde a la ventilación. Entonces, esta pregunta tenía otra parte y la otra parte era ir mencionando cada estructura del sistema respiratorio
y la íbamos explicando. Por favor, entonces la niña que le tocó ese punto o el compañero con quien hizo ella el trabajo pueden hacerlo. Explicación de cada estructura. Sí. Yo quería aportar algo sobre lo de la fonación, pero Sí. no sé si usted había la manita acá. Pues, ¿puedes hablar más durito que no me está llegando bien el sonido? Estoy desde el computador, entonces no sé si se escucha bien. ¿Ahí? Sí. Entonces, pues en el lugar que yo busqué, pues como tal la fonación, dividido en unos sistemas. Estaba el sistema productor de energía, en el cual este es el que genera pues el flujo de aire, que es producido por el empuje que ejerce el diafragma y el tórax sobre los pulmones. Después está el sistema generador de sonido, que aquí viene la laringe con las cuerdas vocales, las cuales estas tienen la función de regular el paso del flujo de aire proveniente de los pulmones, cerrando y abriendo la glotis. Y también dice que la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales depende de la tensión muscular, la masa de tejido involucrada en la vibración y el flujo de aire que proviene de los pulmones. Y como último está el sistema de resonancia, que aquí está implicado lo que es la laringe, la cavidad bucal y la cavidad nasal, que son estructuras que se comportan como un complejo de sistemas de resonancia que filtra y refuerza los componentes del sonido. Y en estas van a haber unas cavidades, las cuales son las faringeas, la nasal y las vocales, y en estas cavidades van a modificar lo que son la frecuencia sonora original, generan ruidos por turbulencias y oclusiones y pueden modificar su forma y volumen afectando los sonidos emitidos. Bueno, entonces continuemos haciendo la descripción del sistema respiratorio. Profe, en ese punto dice, ilustre el sistema respiratorio, describa brevemente las características de cada estructura. ¿Y te toca a ti? Pues tú me Dale. delegaste, mi compañera. Sí, dale. Bueno, Sí. tenemos que en el aparato respiratorio superior vamos a encontrar la nariz, la cavidad nasal, la faringe. La nariz, pues, es un órgano especializado que se localiza en la entrada del aparato respiratorio. Es la parte visible en la cara y se encuentra constituida por soporte óseo y cartílago cubierto por músculo y piel de revestimiento por mucosa. La cavidad nasal es un espacio en la región anterior del cráneo. En su parte posterior se comunica con la faringe a través de las coanas. Y la faringe es un conducto en forma de embudo que comienza en las coanas y se extiende a nivel del cártico cricoides. La faringe se ubica en la cavidad nasal y oral, por encima de la laringe y ante la columna vertebral cervical. Está compuesta por músculos esqueléticos, los cuales al contraerse ayudan en el proceso de deglución. Por otra parte, tenemos el aparato... Para un momentico. Entonces, dame un momentico. Sí. Entonces, estamos hablando de las funciones que está cumpliendo cada uno. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de las fosas nasales, el interior de las fosas nasales mantiene húmedo, porque en el interior de las fosas nasales nosotros tenemos unas glándulas y esas glándulas van a producir mucina. Y yo necesito la mucina porque lo que hace el aire cuando nosotros ventilamos e ingresa por las fosas nasales va a tener tres funciones. Calentar el aire, por eso allí tenemos muchísimos vasos sanguíneos en la parte que es la parte respiratoria. Vamos a fragmentar el aire y vamos a humedecer el aire. Entonces, esa es la primera función. Preparar el aire de la inspiración, porque hay diferencias entre la mezcla gaseosa atmosférica y la mezcla gaseosa que nosotros ventilamos. Como nosotros humedecemos el aire, entonces cuando hablamos de presiones, esas presiones van a disminuir porque tenemos que tener en cuenta la presión ejercida por el vapor de agua. Y a esa presión se la vamos a restar a la presión que tenían esos gases en el momento de la inspiración. Entonces las fosas nasales van a preparar el aire inspirado. ¿Cómo lo preparan? Lo calientan, lo humedecen, lo fragmentan y de paso también hacen la limpieza
en el caso que sea necesario. Muy bien, puedes continuar. Pero también la función de la faringe es que actúa como una vía para el pasaje del aire, los alimentos, y como caja de resonancia para la emisión de sonidos, y participa en reacciones inmunológicas contra agentes extraños, ya que ahí se van a contener las amígdalas. Y pues se puede dividir en tres, como ya sabemos, la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Muy bien, continuemos. Profe, en cuanto al aparato respiratorio inferior, entonces No, pero todavía no hemos terminado las vías superiores. ¿Ya explicamos la tráquea? Profe, ya vamos para allá. Profe, vamos para allá. Bueno. Entonces, el aparato respiratorio inferior se constituye de la laringe o caja de resonancia. Este es un conducto corto que conecta la laringofaringe con la tráquea. Se encuentra anterior al esófago y entre la cuarta y sexta vértebra cervical. La laringe va a estar compuesta por 9 piezas cartilaginosas que pues, son los cartílagos, el cartílago tiroides, el epiglotis, cricoides, aritenoides, corniculados y cuneiformes. De estos, los aritenoides van a ser los más importantes porque influyen en los cambios de posición y tensión de los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. Los pliegues vocales son las estructuras principales de la fonación, es decir, pues de la generación de la voz. Cuando el aire pasa a través de la laringe, hace vibrar los pliegues y se producen los sonidos. Las diferencias en el tono del sonido van a depender de la tensión que soportan los pliegues vocales. La tráquea. En cuanto a la tráquea, podemos decir que este es un conducto aereotubular. Esta se localiza anterior al esófago y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de T5, donde se dividen en bronquios principales izquierdo y derecho. Además, la laringe también tiene entre 16 a 20 anillos traqueales que se encuentran incompletos por la parte posterior. La tráquea, perdón. Los bronquios. A nivel del borde superior de T5, la tráquea se va a dividir y entonces se bifurca el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Aquí cabe destacar que el bronquio principal derecho es más vertical, más corto y más ancho que el izquierdo, por tanto, cualquier objeto inspirado tiene mayor probabilidad de irse hacia el pulmón derecho. En cuanto al punto donde se divide la tráquea en bronquios principales derecho e izquierdo, podemos decir que este se llama carina, es un punto de referencia bastante importante. A su vez, los bronquios se van a dividir en bronquios lobares, estos en bronquios segmentarios y estos en bronquiolos. Los bronquiolos se van a bifurcar, constituyendo los bronquiolos terminales, y pues finalmente los pulmones. Los pulmones son órganos pares de forma cónica situados en la cavidad torácica y separados entre sí por el corazón y otros órganos del mediastino. Estos tienen una pleura parietal que va a ser la más externa y una pleura visceral que va a ser la más interna. Al espacio entre ambas pleuras se le denomina cavidad pleural y pues el pulmón derecho se va a dividir en 3 lóbulos mientras que el izquierdo en 2. Bueno, entonces esa parte que corresponde a los bronquios, entonces nosotros decimos que ellos se van dividiendo de una manera dicotómica e irregular. Quiere decir que van a ser diferentes en longitud y en diámetro y son importantes a partir del momento en que nosotros empezamos a hablar de la zona de conducción y la zona de respiración. ¿En qué momento hablamos nosotros de zona respiratoria? Generalmente de los conductos alveolares. Exactamente. Hay una transición que es la zona de los bronquiolos respiratorios. Exactamente, cuando nosotros hablamos ya de unidades alveolares, ¿sí? La literatura nos dice que esa región también va desde la 17ª generación hasta la 23ª generación, donde ya se hay intercambio gaseoso. De ahí para arriba ya es zona de conducción solamente. Exactamente, tiene que haber una unidad alveolar. Unidad alveolar es donde está el alvéolo con su respectivo capilar. ¿Algo más para agregar? Profe, que a esta parte? Los bronquiolos terminales tienen células cilíndricas que se encargan de producir sustancias contra efectos nocivos inhalados
al igual que también produce surfactante para disminuir la tensión. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, si no tenemos más para agregar, entonces pasemos a la siguiente pregunta y ya vamos a ver a quién le corresponde. ¿A qué pregunta pasamos ahorita? Puedo decir, pues, yo lo considero importante, pues, mencionar el diafragma, que es el Claro. principal de la respiración. Sí, puedes leerlo. Pues se localiza debajo de los pulmones, es el principal músculo de la respiración. Es un músculo largo en forma de domo que se contrae de manera rítmica y continua. La mayoría del tiempo de manera involuntaria, pues está inervado por el nervio frénico y durante la inhalación el diafragma se contrae y pues produciendo que la cavidad torácica se expanda pues para poder recibir la mayor cantidad de aire inhalado. Muy bien. Entonces, por favor, continúe, Nogales. Ay, perdón, yo aclaro algo aquí que me quedó como confuso. Entonces, la zona de conducción, la zona de respiración hace referencia a todas las vías respiratorias, ¿sí? O sea, la tráquea. Sí, eso es conducción, sí. ¿Eso es conducción? La zona de conducción es por donde pasa la mezcla gaseosa. Ok, donde pasa la mezcla gaseosa. Ya es la unidad alveolar. Y la zona respiratoria es donde ya encontremos alvéolos con su respectivo capilar. Se puede resumir diciendo, profe, que desde la generación 0, que es la tráquea, hasta los bronquios terminales, que es la 16, es zona de conducción. Sí, si la quieren delimitar anatómicamente, sí. Respiratorios hasta la zona 23, que son los alvéolos, ya es de intercambio. Perfecto. Sí, Fraser, se le escuchó, pero muy bajito. ¿Me pudieras repetir? Qué pena. Decía que de la generación 0, que es la tráquea, hasta Sí. la 16, que son los bronquios terminales, es zona de conducción, es decir, no hay intercambio. A partir de la generación 17, que ya empiezan los bronquiolos respiratorios, hasta los sacos alveolares, que es la 23, hay intercambio gaseoso. Ok, sí, eso es lo que yo quería. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pregunta sigue? La pregunta número 4. Describa e ilustre la unidad alveolo-capilar. Bueno. Ok, la unidad alveolo-capilar es una superficie homogénea, está compuesta por un conjunto de estructuras por la cual tienen que atravesar los gases entre el alvéolo y el capilar pulmonar. Si nos ubicamos desde el centro del alvéolo capilar, encontramos la fina capa del líquido que recubre el alvéolo y contiene el surfactante. El epitelio alveolar, luego encontramos la membrana basal alveolar, luego el espacio intersticial y luego la membrana basal capilar y finalmente encontramos endotelio capilar. Cada alvéolo tiene un espesor de solo 0.5 micras, sin embargo son muchos, lo cual permite que haya una capacidad masiva porque aproximadamente se encuentran entre 400 a 600 millones de alvéolos en un adulto. Por ello, la superficie que se presenta en los alvéolos es demasiado amplia. Se presentan más de 70 metros cuadrados y cumplen la función de gases, de cambio de gases en la sangre, es decir, cambian el CO2 por oxígeno, lo cual permite que haya una oxigenación sanguínea y pues como ya es de conocimiento general, el oxígeno es vital para nuestras células y el correcto funcionamiento. En las células epiteliales dentro del alvéolo podemos encontrar dos tipos. El tipo 1, que conforma más del 70%, del 75% del total y desempeñan un papel fundamental en el intercambio gaseoso, pues son muy delgadas y generalmente impermeables al agua. Y las tipo 2, que son cuboidales, las cuales se sitúan en las uniones de los tabiques alveolares y poseen una gran actividad metabólica. La mitad de ellas está dedicada a producir, almacenar y secretar el surfactante, el cual, les recuerdo, se encontrará en la primera capa del alvéolo y adicionalmente sintetizan la fibronectina y demás elementos constitutivos del colágeno. Con respecto a eso, esa es toda la información que yo conseguí, e igualmente la información que yo aprendí.
¿Alguien tiene algo para agregar? Profe, los videos al final, ¿verdad? Sí, al final. Vale, Profe, pues, yo tengo que donde se explica el intercambio gaseoso. ¿Perdón? Que yo tengo un video pues que me gustaría compartir donde se explica el intercambio gaseoso pues en la unidad alveolo capilar. Sí, esperemos que terminemos para mirarlos. Estoy buscando una gráfica de unidades alveolares para mostrarles. Miren, Profe, yo tengo que los estos son macrófagos. unidades alveolares, ¿sí? Estos son los alvéolos y a ellos les debe llegar el capilar y ellos comparten tabique. Mire, esta es una unidad alveolar normal. Este es el capilar que debe llegar y se junta la membrana del alvéolo con la membrana del capilar y esas membranas es lo que se constituye en la unidad respiratoria. ¿Alguien me dijo algo? Perdón, lo último que me dijeron. Sí, profe, yo tengo que los macrófagos son los encargados de limpiar los alvéolos, pues Sí. están estrechamente en contacto con el aire. Esto es un macrófago. Ajá, sí. Bueno, entonces, ahora le toca el turno a la siguiente pregunta. Fabio ya participó, ¿cierto? Sí, señora. Y Fraser también. Sí, profe, ya. Juan Camilo Castro ya. Cabezas Valeria. No, profe. ¿Qué pregunta sigue, Valeria? La quinta, que es la terminología específica. Ah, bueno. Es la búsqueda de los significados de cierta terminología. Ajá. Sí. La primera es hipoxia, Ajá. es la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos como para mantener las funciones corporales. La segunda es la anoxia, que es la falta o disminución de oxígeno en las células, los órganos o la sangre. La tercera es hipercapnia, que es un término médico que designa la elevación anormal en la concentración de dióxido de carbono en la sangre arterial. Sí. La cuarta es la apnea. Es una causa respiratoria que supera a 3 desviaciones estándar de la duración media de la respiración en un lactante o un niño de cualquier edad. La quinta es disnea, que es ahogo o dificultad en la respiración. La otra es atelectasia, que es el colapso completo o parcial de un pulmón o parte de un pulmón, el lóbulo. Otra es la hemoglobina, que es el pigmento rojo contenido en los hematíes de la sangre de los vertebrados, cuya función consiste en captar el oxígeno de los alvéolos pulmonares y comunicarlos a los tejidos, y en tomar dióxido de carbono de estos y transportarlo de nuevo a los pulmones para que sean expulsados. La ventilación, que es el intercambio de aire entre el medio ambiente y los pulmones por medio de la inhalación y exhalación. Y presión atmosférica, que es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. Bueno, ¿teníamos alguna otra pregunta? No, señora. No, profe. No teníamos más. Allí terminamos. Las niñas que tienen el video exactamente de qué es. Isabela Quintero, disculpa, ¿qué me vas a decir? Intercambio de difusión, intercambio gaseoso, el video. Profe, yo tenía un video con relacionado al segundo punto. Nosotros también. Nosotros también tenemos un video. Pero que es, perdón, Fonogación. perdón, que los videos sean en relación con este punto introductorio. Sí, Porque profe. vamos a seguir avanzando y entonces necesitamos videos más adelante de transporte de gases y esas cosas. Profe. Grisales e Isabela Palacios, ¿el video de ustedes de qué es? Sistema respiratorio, una profe. introducción. Bueno, vamos a mirarlo, por favor. Bueno, profe.
Profe, no me deja compartir. Me dice que tú tienes que autorizarme. Profesora. Ah, ya. Hoy es Domingo de Salud en Tic Tac Drop y vamos a continuar con la saga de sistemas del cuerpo humano. Y por supuesto, para hablar de ello tenemos a Atlas, nuestro doctor favorito. Hola Tic Tacers. Imaginad que estáis en una carrera. El primero que llega a la meta gana el preciado premio, la victoria definitiva, todo lo que puedas desear. Corres con todas tus fuerzas, pero si la distancia es muy larga, por ejemplo hacia la cima de una montaña, no tardarás en sentirte cansado, te costará respirar. Eso es tu cuerpo pidiendo más oxígeno. En ese momento en que nos cuesta respirar, te darás cuenta de que tu corazón también va más rápido. Eso es porque, aunque ahora hay más oxígeno en los pulmones, aún hace falta distribuirlo por todo el cuerpo, y de eso se encarga el corazón. Pero para eso, el aire y la sangre tienen que estar conectados, ¿no? ¿Cómo va a pasar si no el oxígeno del aire a los tejidos del cuerpo? Pues sí, así es, pero deja que te cuente un poco más antes de llegar a esa conexión. El sistema respiratorio empieza en la nariz o la boca, por donde inspiramos el aire. Este aire pasa a la tráquea, un tubo largo por donde solo pasa ese aire y que es distinto del esófago, otro tubo por detrás de la tráquea, por donde va la comida. Como veis, el cuerpo tiene un sistema para separar el alimento de las vías respiratorias. Para eso utiliza la epiglotis, una estructura que cierra la tráquea cuando deglutimos. Por eso no podemos tragar y respirar a la vez. Venga, intentadlo. Al final de la tráquea están los bronquios, unos tubos que conectan la tráquea con los pulmones. Si es que al final somos un sistema de tuberías muy complejo. Cuando inspiramos lo hacemos con la ayuda de los músculos de nuestro tórax y del diafragma, un músculo muy grande e importante que está justo debajo de nuestros pulmones. Al inspirar, el diafragma baja, permitiendo que los pulmones se distiendan, se hagan más grandes para poder contener más oxígeno. Y al expirar, el diafragma sube para extraer el aire. Como cuando apretamos el tubo de la pasta de dientes para sacarla del envase. Pero espera que ahora viene lo bueno. ¿Recuerdas que decíamos que el sistema respiratorio es un sistema de tubos? Pues bien, después de pasar por el tubo de la tráquea, el tubo de los bronquios, llegamos a tubos más pequeños, los bronquiolos, que nos llevan a los alveolos. Sí, parece un trabalenguas, pero en los alveolos es donde ocurre la magia. Los alveolos son sacos diminutos, microscópicos, muy pequeños e intensamente importantes. ¿Sabes por qué? Porque hay más de 600 millones entre los dos pulmones y aquí es donde el oxígeno del aire logra pasar a la sangre. Porque cada uno de los alveolos está recubierto por pequeños vasos sanguíneos, los capilares, que son los que transportan ese oxígeno desde los alveolos hasta el resto del sistema circulatorio. Pero, ¿queréis saber algo todavía más fascinante? Estos capilares están compuestos por los dos venas y arterias a la vez. ¿Sabéis para qué? Las arterias llevan el oxígeno a los tejidos gracias al bombeo del corazón y las venas recogen la sangre sin oxígeno para volver a oxigenarla. Así es, las arterias y las venas también están conectadas en algunas partes del cuerpo, como en los alveolos. De esta manera también podemos eliminar el CO2, que es un gas de desecho que se produce con muchísimas reacciones químicas en el cuerpo. La sangre sin oxígeno al que transporta el CO2 en su camino hacia los alveolos e intercambia el CO2 por oxígeno. Así que cuando exhalamos o echamos el aire afuera, ya sabéis que no es oxígeno en su mayoría, sino CO2. Muchas gracias, Lazlos. Nos despedimos por hoy. No os olvidéis de cuidar esos pulmones y darle al like al vídeo. Recordad que podéis seguir al Atlas en el canal Glóbulo Azul, donde encontraréis un montón de vídeos de temas de salud. Y también podéis seguirnos por las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. Bueno, ¿qué otro video tienen de las personas que levantaron la mano? Intercambio de gas. Bueno, vamos a el de Lisset. ¿De qué es? De Fonacet, profe. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? 2 minutos, profe. Bueno, pongámoslo. El de Sebastián.
Profesora, dura 3 minutos aproximadamente. También lo ponemos. ¿Qué otro hay? Profe, Levante también la el manito, de entonces yo sé quién me está hablando. Levante la manito. Profe Paola, también tengo un video de respiración, dura 3 minutos. Porque mañana tenemos que estudiar el proceso de ventilación. Entonces, si es algo de ventilación, lo dejamos para mañana. Profe, yo tengo uno de intercambio gaseoso. ¿Cuánto dura? 2 minutos. Bueno, veamos esos en ese orden en que está en el tablero, por favor. Profe, ¿me da un A segundo? ver, ¿quién lo está poniendo? ¿Lisette? Es que se me salió de la página. ¿Me da un momentico? Sí, pero es que para apuntarte aquí en la lista. Ah, Lisette Ortiz y Angie Campo. ¿El video que sigue de quién es? Sebastián Nogales y Valentina Cerda. ¿Y el que sigue? Profe, el de Paola Ramírez y Lina Prieto. ¿Y de qué es el tema? ¿De Isabela? ¿De qué es el tema del video de Prieto? Profe, del funcionamiento del sistema respiratorio. Bueno, entonces hay 3 para poner, estoy pendiente. Profe, yo también, pues, posterior a ellos. Pero el intercambio gaseoso, 2 minuticos. sí, ya te dije que sí, sí. Profe, yo... Y uno que me habían dicho de ventilación, el de ventilación sí lo guardamos para mañana. Empecemos, porfa. Profe, es que tengo el internet lento. ¿Será que puede continuar el compañero y paso de segunda? O tú le mandas a algún compañero para que te lo proyecte y que siga el otro compañero, por favor. Nogales. Sí, vale, profesora, ya lo va a compartir. Bueno. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, ya. Perdón. Compartió audio. Profesora, tengo que arreglar ese momento y... Profe, ¿usted ¿podemos seguir? Profe, yo tengo ese mismo video. Profe, yo también tengo el mismo video. Bueno, pues póngalo. Quien tenga el mismo, póngalo. Creo que me tienen que dar el permiso. Alguien está como compartiendo. Para que por favor. Creo que Sebastián tiene que dejar de compartir. Sí, profe, porque no me deja. Sebastián. Ya canceló la... Bueno. Gracias. Sí, ya está bien. El funcionamiento del sistema respiratorio. El intercambio de gases que ocurre durante la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones.
Estos últimos, en particular, son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alveolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alveolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alveolos está intrínsecamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alveolos al nacer, pero en la edad adulta este número puede ascender hasta los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alveolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alveolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior. En la actualidad, Listo, profe. Bueno, gracias. La niña Quintero. Quintero. Sí, profe, aquí. De intercambio gaseoso. Bueno, ponlo por favor. Y Vale. después sigue William. Te amo, mire. William. Voy a compartir pantalla. La profecía que estoy. Que tú quieres pasar algo, ¿no? Sí, señora. Gracias. Después de la niña sigues tú. ¿Ya pueden ver? Yo no estoy viendo nada. No. A ver. Compartir. ¿Ya se está compartiendo, profe? No, a mí no me llega. No sé a los chicos. Aún no, no. Al resto tampoco, por lo menos a mí tampoco. A ver. ¿Ya? Aún no. Ay, no. Profe, qué pena, voy a mirar a ver por qué no me deja compartir. Se lo voy a mandar a mi compañero Cristian Cuellar, que él está conmigo, profe. Dame un momento. Por favor, envíaselo y que él lo comparta con nosotros. Sí, ya lo mando. Profe, yo soy la compañera de Sebastián Nogales. Si algo ahora después de los otros, yo comparto el video. Ya estoy compartiendo el video a mi compañero. Ya se lo mandé. Cristian, ahí te lo mandé, Cris.
¿Lo recibiste? Cristian. Vale, vale. Profe, ¿ahí están viendo? Sí, ya estamos viendo. Perfecto, gracias. Muy amable. Creo que no compartió audio. Específicamente el concepto acerca de la ¿Ahí se escucha? del sistema respiratorio. No. No, yo no escucho nada. Sí, se escucha, pero bajito. Se escucha, pero muy bajito. El cambio de gases en los pulmones, ¿sí? Tenemos que recordar algunos conceptos previos, específicamente el concepto de difusión simple. ¿Ahí? La difusión simple es un mecanismo de transporte que permite el No. O por lo menos es no perceptible. ¿Ya le subiste todo el volumen al video? Sí, ya, todo el volumen. No, yo no estoy escuchando. ¿Desde el computador? ¿Le pusiste todo el volumen al computador? También. Pero de todas maneras, este video lo necesito más adelante, el día que veamos el transporte de los gases. Así que me lo guardan para más adelante. Vale, profe. Gracias. ¿Quién sigue? Quintero, que era este video, ¿no? Y después sigue William, que quiere presentarnos un resumen. William. Hola, profe, sí, señora. Bueno, procede, William. Gracias, profe. Dame un momentico. Ahí están mirando el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Listo. Sí. Dale. Buenos días para todos. Yo hoy quiero traerles un resumen que es general de toda la fisiología respiratoria y yo considero que desde mi punto de vista nos ayuda muchísimo a hacer un buen estudio de lo que es el aparato respiratorio y si lo estudiamos de esta forma probablemente nos quede muchísimo más fácil entender muchas cosas y con esas bases pues en la práctica, luego por experiencia nos va a quedar mucho más fácil empezar a dilucidar con respecto a cualquier patología asociada al sistema respiratorio. Y es por eso que yo considero que cuando hablamos de todo el sistema respiratorio hay que hablar de 4 cosas importantes. Lo primero es la atmósfera, lo segundo es el aparato respiratorio propiamente dicho, relacionado con la anatomía y por lo tanto la funcionalidad. Lo tercero es la sangre con respecto al capilar y finalmente la célula con respecto al tejido. Si miramos la fisiología desde este punto, créanme que nos va a quedar muchísimo más fácil poder comprender tanto la parte funcional como la parte netamente pues, de alteración con respecto a la patología. Entonces comencemos con la atmósfera. Sabemos que el aparato respiratorio trabaja con cierto suministro, que siempre lo asociamos que es con el oxígeno. Entonces, en la atmósfera que hay aire, ¿cierto? ¿El aire qué es? Es una mezcla de gases. Esa mezcla de gases en la atmósfera tiene unas concentraciones. ¿Cuáles concentraciones? En un 78% de la atmósfera encontramos nitrógeno, en un 21% encontramos oxígeno y el 1% restante, otros gases, específicamente los del grupo 8 de la tabla periódica. Esto revierte importancia cuando hablamos de la fisiología del aparato respiratorio, porque no solamente el oxígeno, ¿sí? Es un gas que necesitamos para las funcionalidades del sistema respiratorio. El nitrógeno también, lógicamente en un porcentaje menor dentro del sistema respiratorio, pero cumple unas funciones sumamente importantes, asimismo como en procesos de digestión. Esto es importante porque en la clínica ya no vamos a hablar tanto de oxígeno, sino de FiO2, que es la FiO2 va a ser la fracción inspirada de oxígeno. Es decir, en este momento ustedes y yo estamos respirando a una concentración del 21%. Cuando hay una patología asociada, esa concentración ya no es suficiente y por lo tanto hay que empezar a administrar ciertos métodos de oxigenoterapia que ya posteriormente los vamos a revisar. Partiendo de eso y teniendo en cuenta que trabajamos con un suplemento que es el oxígeno y un porcentaje menor el nitrógeno, entramos entonces a ver
el aparato respiratorio. Perdón, dame un momentico, ya que mencionaste al nitrógeno, el nitrógeno es importante, como lo vamos a ver más adelante, porque las unidades alveolares, el alveolo necesita una presión que le impide el colapso, y esa es la presión del nitrógeno. Sigue, por favor. Entonces, lo segundo es que empecemos a mirar el aparato respiratorio propiamente dicho, es decir, saber todas las funciones. Ya no me voy a detener en eso porque ya las han dicho en su mayoría, pero sí quiero hacer varias anotaciones importantes. Lo primero es que el sistema respiratorio inicia con las fosas nasales, y dentro de las fosas nasales vamos a encontrar una primera línea o barrera de defensa, que son las vibrisas, o los mal llamados los pelos de la nariz. Las vibrisas son entonces la primera línea de defensa, que lo que nos permite es hacer varias filtración de cualquier patógeno que pueda ingresar al organismo. Además de eso, tenemos dos cosas supremamente importantes, ¿sí?, en esas fosas nasales, que son la pituitaria roja y la pituitaria amarilla. Por un lado, la pituitaria roja es la encargada de calentar el aire que nos está entrando a los pulmones, y la pituitaria amarilla está relacionada directamente con el componente olfativo. Son dos membranas sumamente importantes que se encuentran en vía aérea superior. Posteriormente, si seguimos bajando, vamos a encontrar a la faringe, ¿sí?, a la laringe con sus divisiones, a la epiglotis y a la glotis respectivamente, y nos vamos a dar cuenta que esas características o esas partes superiores del sistema respiratorio nos van a permitir tres cosas importantes, que son lo que la profe nos nombraba: calentar, filtrar y humidificar. Esas tres cosas son sumamente importantes porque necesitamos que el oxígeno que viene desde la atmósfera llegue a los alveolos de una forma limpia, porque si llega de una forma sucia, pues lastimosamente nos vamos a tener al frente con alteraciones específicas. Entonces, una vez el oxígeno ingrese, ¿sí?, se va a calentar, filtrar y humidificar gracias a ¿qué? A un tejido que tenemos en vía aérea superior. Es el tejido cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que es el que nos permite a través de varias células producir mucosa con el objetivo de retener cualquier tipo de partículas y filtrar un aire que posteriormente yo le garantice a mis pulmones que sea un aire o un oxígeno, pues netamente oxígeno, sin otros componentes. De esa forma, cuando llegamos entonces a la epiglotis o a la faringe, como lo nombra alguna literatura, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener a la primera zona, que es la zona de conducción. Entonces la zona de conducción, como bien lo nombraban por ahí, inicia desde la zona 0, ¿sí?, hasta aproximadamente la 17ª generación bronquial. Y por otro lado vamos a encontrar a la zona respiratoria, y la zona respiratoria ya es cuando hay intercambio, es decir, cuando ese oxígeno ya me bajó hasta las superficies donde ya voy a encontrar intercambio gaseoso. Además de eso vamos a encontrar dos términos importantes, y es espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico. Cuando nos digan espacio muerto anatómico, es todo el aire o todo el remanente de este oxígeno que me quedó en toda esta vía aérea de conducción. Si nos hablan de espacio muerto fisiológico, ya va a ser el oxígeno, la cantidad de oxígeno que quedó en el alveolo, pero que no hizo parte de esa respiración, pero que va a ser ese oxígeno que va a servir de intercambio gaseoso en la siguiente respiración. Otra cosa sumamente importante es que cuando lleguemos a la generación bronquial, vamos a encontrar aquí un punto crítico que es la carina, un punto de referencia. La carina es el punto donde dividimos el pulmón derecho del pulmón izquierdo. Además de eso, vamos a encontrar entonces a los bronquios, ¿cierto? Posteriormente esos bronquios se van a empezar a dividir. Es como un árbol literalmente que vamos a encontrar en todos los pulmones. Esa división bronquial lo que va a permitir es que el oxígeno aún se siga filtrando, se siga humidificando, y además de eso nos permita llegar a la unidad final, que son los alveolos, ¿cierto? Esas bolsitas que van a componer a todo el pulmón propiamente dicho. Dato importante, nosotros tenemos aproximadamente de 400 a 600 millones de alveolos. La literatura nos dice que si expandiéramos un pulmón de cada uno de nosotros, fácilmente nos daría lo que mide una cancha probablemente. Entonces a eso se le denomina una superficie alveolar. Además de eso, podemos respirar gracias a los músculos de la respiración. El diafragma, por ejemplo, cumple el 80%, ¿sí?, del ciclo respiratorio.
en un 20% los músculos intercostales externos. Y en condiciones patológicas o en otras condiciones, vamos a encontrar a otros músculos que más adelante los vamos a ver. Una vez ese oxígeno entonces nos llegue a esta parte, es decir, a la unidad alveolar, cada alveolo, cada uno de esos 500 millones de alveolos que tenemos va a estar acompañado de algo, va a estar acompañado de un capilar. Entonces de esa forma pasamos a la siguiente parte a revisar, que es precisamente la sangre con respecto al capilar. Entonces, si hacemos una simplificación o hacemos literalmente el zoom a esta unidad alveolar, vamos a encontrar en esta parte el alveolo y pegadito vamos a encontrar al capilar con respecto a la sangre. Entonces, el alveolo va a tener muchas estructuras, pero resaltar dos estructuras importantes que es, uno, el epitelio alveolar, ¿sí? Y además de eso, ese epitelio me va a tener una membrana basal del epitelio alveolar. Por otro lado, el capilar va a tener su endotelio capilar y su membrana basal del endotelio capilar. Además de eso, el alveolo se va a componer de muchos lípidos, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar muchos lípidos y esos lípidos son los que nos permiten pasar el oxígeno a través de los poros que dejan esos lípidos hacia la sangre, hacia acá. ¿Cómo pasa? Por difusión pasiva, es decir, sin gasto de energía. Pasa a la sangre y ella sigue pues otro proceso importante. Pero aquí también recalcar esto, el espacio que hay dentro del alveolo con respecto al capilar, que lo denominamos el espacio intersticial. Más o menos, ¿cuánto mide? Más o menos mide 0,5 micras, ¿cierto? Ese espacio que hay. Y además de eso, aquí vamos a encontrar en el alveolo, en esa bombita de alveolo, vamos a encontrar dos células sumamente importantes. Una son las células que me forman ese saquito alveolar, ¿sí? Esa bombita alveolar, que son los neumocitos tipo 1, es decir, son los que le dan la forma a cada alveolo. Y además de eso vamos a tener otras células que son los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son los encargados de producir constantemente, ¿qué? El llamado surfactante, ¿cierto? Que es un fosfolípido también. ¿Para qué nos sirve el surfactante? Para que esa bolita que yo tengo acá, que es así el alveolo, no se colapse. Entonces, literalmente es como el aceite que tenemos aquí que nos permite que este alveolo no se colapse. Aunque él debe expandirse y disminuir esa expansibilidad, nunca necesitamos que esa unidad funcional se nos colapse del todo. Entonces, como lo había dicho, pasa entonces el oxígeno que viene desde la atmósfera, pasa hasta el capilar y el capilar ya se va pues a los órganos. Otra cosa importante en este cuadrito, en este punto, es, más adelante lo miraremos, y es la curva de disociación de la hemoglobina, ¿cierto? Una vez pasemos el oxígeno del alveolo al capilar, necesitamos saber quién nos va a recibir ese oxígeno. Quien lo recibe puede ser recibe el oxígeno va a ser la hemoglobina, tal cual como hace la insulina para montar pues la glucosa, así mismo hace el tejido respiratorio, pero en este caso lo que va a hacer es la hemoglobina, que va a servir como el carro para que monte al oxígeno y pueda ser transportado. Entonces, esa razón nos la da esta curva, que es la curva de disociación de la hemoglobina, que a grandes rasgos, ¿qué nos dice? Cuando el oxígeno esté pasando en esta membrana alveolo capilar, él aumenta la afinidad por la hemoglobina. Sí, es decir, aumenta la afinidad y por lo tanto se suben cierta concentración de oxígeno a cada hemoglobina. Y posteriormente, cuando ya se suba, vamos a seguir con otra cosa que es el transporte o el objetivo final de llevar ese oxígeno, y es llevar entonces el oxígeno a todos los órganos del cuerpo. ¿Cómo lo llevamos? Ya dijimos que ese oxígeno puede ir disuelto en el plasma o gracias a la hemoglobina. Entonces va desde acá, viaja y entra hasta acá. Digamos que al hígado, por ejemplo, aquí, en el hígado va a entrar a nivel celular. Cuando entre a nivel celular, lo que va a hacer es hacer un proceso en la mitocondria, específicamente en el ciclo de Krebs, para que se pueda oxigenar. Pero pasa otra cosa. Aquí vamos a encontrar otro segundo intercambio gaseoso, si lo podemos llamar así. ¿Por qué? Porque todos los órganos del cuerpo sabemos que tienen muchas funciones y dentro de esas funciones también tienen residuos en su metabolismo. Lo que no sirve, ellos tienen que mandar. Lo que no sirve, el dióxido de carbono, que es producto del metabolismo celular.
Aquí pasa lo contrario, aquí la hemoglobina llegó, cuando llega pierde afinidad por el oxígeno y ¿qué dice? Le entrego el oxígeno al órgano, pero también va a ganar afinidad por el CO2 y el CO2 entonces empieza a irse otra vez hasta llegar nuevamente a la atmósfera. Sí, de esa forma es como un recuento grande. Y además de eso, como lo mirábamos, el sistema respiratorio cumple diversas y variadas funciones relacionadas con todo el organismo, pero la literatura nos nombra 5 importantes. Entonces, lo primero es la ventilación. ¿De dónde ventilamos? Desde las fosas nasales, ¿sí? Hasta los bronquios, digamos. Solamente que es ventilación, entrada y salida de aire. Después, ¿qué hacemos? Hacemos esto, difusión o transporte de gases o intercambio gaseoso, que es la segunda función. Después ya encontramos el transporte propiamente dicho, gracias a ¿qué? A la hemoglobina y al plasma. Y finalmente, otra función es la utilización, que es a nivel celular. Entonces, este era como el repaso que quisiera traerlos, porque sé que si lo miramos desde este punto, las clases de aquí en adelante pues nos van a quedar un poquito más fácil para hacer una comprensión y, como les decía, de esa forma nos queda más fácil en patología mirar si el paciente tiene una alteración en vía aérea superior alta, probablemente los bronquios estén malos, lo asocio con un asma, pero si por el contrario los alveolos son los que están malos, puede ser una neumonía, o por el contrario, esto todo puede estar bien, pero si las dos funciones últimas, como el intercambio gaseoso y la utilización a nivel celular, están mal, entonces ya nos vamos como a nivel celular. Entonces, sí, era como mi invitación para mirar el aparato respiratorio desde este punto de vista. Listo, profesora. Muchas gracias por tu resumen. Muchas gracias, sí. Bueno, Muchísimas gracias. Creo que ya pasaron todos los que tenían cosas pendientes, entonces sigamos con la clase, por favor. ¿O me queda algo pendiente? Profe, la compañera Angie, si no estoy mal, no pudo reproducir su video y yo le puedo hacer el favor. Entonces, a ver si me deja, yo también tengo un video. ¿El suyo de qué es, mija? El video de ella dice importancia del aparato fonador. Y el mío es de dónde sale el aparato fonatorio y de dónde sale la voz. Bueno, ¿cuál de los dos van a poner? Es que la compañera Angie es otra persona, no es mi pareja, sino que le estoy haciendo el favor porque no pudo. Es que a mí no me quería cargar y entonces la compañera me... Bueno, póngalo, por favor, póngalo. Bienvenidos a Cuerpo, Palabra y Voz. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de nuestro aparato fonador. Lo que hablamos es producto del aire que inspiramos y expiramos. Es un ejercicio que lo hacemos todos los días. Primero, para poder vivir, con el acto más sencillo que es respirar. Y segundo, para hablar. En el acto de hablar, algunos órganos que funcionan de una manera simultánea y maravillosa intervienen en la transformación del aire, para luego ser responsables de la creación de distintos sonidos. Parecería que estuviera refiriéndome a un instrumento musical, ¿verdad? Pues sí, somos como un instrumento de viento, como ocurre en una gaita. Contamos con un activador, que en este caso es nuestro aparato respiratorio, además de un vibrador o aparato laríngeo y un aparato resonador. Justamente son estos los elementos que componen el aparato fonador. Te los recuerdo: el aparato respiratorio, el aparato laríngeo y el aparato resonador. ¿Quieres saber más sobre este tema? Acompáñame en el siguiente bloque. Muy bien. Seguimos hablando de nuestro aparato fonador. Referirnos al aparato respiratorio es hablar de la nariz, de la boca, de la tráquea y los pulmones. En la respiración existen dos actos importantes: la inspiración y la expiración. La inspiración lo hacemos por la nariz y la expiración por la boca. En ambos procesos trabaja un músculo importante, el diafragma, del cual hablaremos en una siguiente cápsula. Cuando se trata del aparato laríngeo, no es solo la laringe, sino además los elementos de la cavidad oral, como los labios, la lengua y la boca. Pero claro, no le quitemos el protagonismo a la laringe.
Está ubicada en la porción anterior del cuello y mide aproximadamente 5 centímetros de longitud. Ustedes dirán, tan pequeña, pero tiene un trabajo enorme. Y para culminar está el aparato resonador. Está formado por diversas estructuras que se hallan por encima de las cuerdas vocales. Pero los más importantes son los resonadores faciales. Se trata de pequeñas cavidades óseas diseminadas por detrás de la cara, entre la mandíbula superior y la frente. Espero que te haya gustado el contenido de hoy. Por lo pronto, vamos a... Bueno, muy bien. Un repaso del aparato fonador. Me decía una niña que tiene otro. Profe, yo. Bueno. ¿Cómo es tu nombre? María Camila Guevara. Está sin audio. That's that. So open the back of this back and roll. Let's roll now. Somehow I'm defying gravity. Listo, profe, eso sería todo. Gracias. Bueno, muy interesante. El remate del video estuvo bien interesante, ¿sí o no?
Sí, a mí también me gustaba mucho eso del ventilador. Si estábamos como dormidos mirando para el techo, nos trajo a la realidad. Bueno, muy bien, vamos a continuar con la clase. Muchísimas gracias por todo lo que se compartió. Me gusta mucho que estén activos. Entonces vamos a plantear lo que vamos a estudiar mañana. Mañana nosotros vamos a estudiar la parte que corresponde a la fisiología de la ventilación. Eso es lo que vamos a mirar mañana. ¿Por qué no puedo escribir? Vamos a leer sobre la fisiología de la ventilación. Para hablar de la fisiología de la ventilación, ¿en qué me tengo que basar? Me tengo que basar primero en la estructura de los pulmones, ¿sí? Entonces, ¿cómo son los pulmones? ¿De qué están hechos los pulmones? ¿Y qué características tienen los pulmones? Entonces, vamos a hablar del primer proceso respiratorio que se llama ventilación y allí tenemos que enfocarnos la estructura de los pulmones y de una vez me pongo a estudiar que los pulmones se dividen en 3 zonas. ¿Cuáles son esas 3 zonas en que se dividen los pulmones? Para ventilar, para que los pulmones se muevan, entonces yo necesito unos músculos de la inspiración y necesito los músculos de la expiración. Y voy a explicar paso a paso qué ocurre cuando nosotros hacemos inspiración y luego explico paso a paso qué ocurre cuando nosotros estamos hablando de expiración. Entonces, hablando de los procesos de inspiración y de expiración, me aparecen unas presiones que yo tengo que aprenderlas a manejar. Entonces, vamos a hablar de presión pleural. ¿Qué es la presión pleural y cuánto vale? Vamos a hablar de la presión alveolar, de la presión transpulmonar, de la presión transmural, porque esas presiones van cambiando cuando se inicia el proceso de la ventilación. ¿He sido clara? Sí, profe. Ese es el tema que vamos a hacer mañana. Entonces, para mañana, los aportes de los videos tienen que ser que expliquen ese proceso, lo que es la mecánica ventilatoria. Y ahora tomen lápiz, por favor. Yo no puedo escribir en el tablero, no sé qué pasó y no se los puedo escribir en el tablero, pero tomen lápiz para que vayan escribiendo. Seminarios del sistema respiratorio. ¿Están escribiendo, chicos? Sí, doc. Bueno, primero, fisiología de la hipoxia y de la hipercapnia. Fisiología de la hipoxia y de la hipercapnia. Segundo, adaptaciones respiratorias durante el desarrollo intrauterino y neonatal. Adaptaciones respiratorias durante el desarrollo intrauterino y neonatal. ¿Cómo es la respiración de la cría en desarrollo? ¿Sí? Tercero, adaptaciones respiratorias, 2 puntos, en las alturas, en las profundidades y en los vuelos espaciales. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir, por favor? Adaptaciones respiratorias en 2 puntos, en las alturas, cuando estamos en la montaña, en las profundidades, cuando estamos debajo del agua. ¿Y cómo son las adaptaciones respiratorias en los vuelos espaciales? Luego hacemos adaptaciones respiratorias durante el ejercicio intenso. Luego vamos al 5º seminario que se llama enfermedades obstructivas. Pasamos al 6º seminario que se llama enfermedades restrictivas. Profe, qué pena, ¿me puede repetir la? Enfermedades obstructivas. El 6º se llama enfermedades restrictivas. Y luego el 7º, por su importancia en nuestro medio, vamos a hablar de IRA, infección respiratoria aguda.
y allí hablamos de neumonía. Otro seminario habla de tuberculosis. Otro seminario habla de edema pulmonar. Y otro seminario habla de la afectación del sistema respiratorio en el ambiente laboral. Afectación del sistema respiratorio en el ambiente laboral. ¿Qué entienden allí que vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué significa? Profe, pues ahí yo creería que las personas que trabajan con telas o asbesto es algo así, y sí. metales. Exactamente. Que hay ambientes... Materias primas con partículas pequeñas. Exactamente. Hay ambientes laborales que nos llevan a tener enfermedades del sistema respiratorio. ¿Por qué les pongo hoy la lista de los seminarios? Porque los seminarios hay que hacerlos con cariño, hay que hacerlos con tiempo, no la noche anterior, porque entonces vamos a hacer cosas a la loca. Y la idea es que complementemos, por eso se los pongo desde hoy, porque con los seminarios de respiratorio voy a tener en cuenta a qué hora me lo mandan. Que yo no sabía, que a mí se me olvidó, no, eso no vale. El día y la hora que haya que mandarlos, ese día tienen que estar los seminarios. Ahora, si usted tiene tiempo este fin de semana, supongamos, y usted empieza a hacer sus seminarios y resulta que para el próximo miércoles los tiene hecho, pues me los manda. Y así no se va recargando de trabajo. De la misma manera, entre ustedes se reparten estos seminarios. Simplemente nuestro compañero Juan Camilo me saca la lista y me dice estas personas. Fraser me está diciendo... ¿Y los seminarios son de a 2 personas o algunos de a 3 como el pasado? No, son de a 2. Son de a 2. Pero más sin embargo, vamos a ir mirando. Hacemos. ¿Perdón? Todos hacemos, así como la vez pasada, todos hacemos claro, todos seminarios. Correcto. Sí. Una pregunta, pues para no, los grupos que pues ya estábamos de 3, no nos podemos quedar de 3 como para no pues desbaratarnos ahí. ¿Cómo, mija, que se va a desbaratar? ¿Cómo? Pero yo tenía entendido que solamente las exposiciones son de 3. No, pero no todas las exposiciones. Hay exposiciones que no ameritan 3 personas. Pero, profe, para entregar el escrito. No, para entregar sí, por parejas, no más tríos, por parejas. Fraser, ¿estás? Sí, profe, aquí estoy. Explícame lo que me escribiste que no entiendo mucho. Que estábamos hablando con el compañero Daniel. Sí. Queríamos saber si usted está interesada para la parte práctica. Sí. En un taller de ventilación mecánica. Sí. Oxigenoterapia. Aprovechando que estamos en el componente respiratorio. Sí. Y... Sería en el hospital simulado. Sí. ¿Y quién hace esa práctica? ¿Ustedes? Sí, porque los dos somos respiratorios. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que ir es a sacar cupo. Yo me encargo, profe. Bueno, lo que tenemos es que ir a sacar cupo. Entonces, usted se encarga y me dice. Listo, profe. Podemos sacar cupo un martes o un miércoles. Bueno, perfecto. Entonces, profe. usted me hace el favor y va y saca el cupo. Y yo creo que allí es donde no nos dejan entrar, sino día 6. En la UCI, por ejemplo, donde está el ventilador, solamente son 4. Sí. Pero entonces, podemos hablar a ver si se puede trasladar a otra parte. ¿Será que esos aparatos se pueden sacar de allá? El ventilador se puede mover, pero dentro del hospital simulado. Ya. Por favor, ¿te encargas de eso? Listo, profe. Otra cosita que les iba a decir, se me escapó. Mientras tanto, yo le digo otra. Dime. Los que ya hicimos presentación la vez anterior de seminario, podemos volver a participar
participar en hacer presentación en este nuevo set de seminarios o hay que darle la oportunidad? No, permíteme, te digo una cosa. Hay plena libertad, ¿sí? Por ejemplo, si te apuntas tú y tu amiga, pero también hay otra pareja que quiere y la otra pareja no ha tenido opción, le damos la opción a esa otra pareja. Pero si no se apuntan, ¿me hago entender? Bueno, Fraser, entonces quedó pendiente. Listo, profe, yo le confirmo entonces. Listo, y entonces le podemos preguntar a dos muchachos que tengo de medicina que ya están terminando si ellos también pueden venir a esta práctica. Bueno. Para que nos colaboren. Entonces, ¿cuándo sería la fecha para entregar lo de los seminarios? Yo mañana exactamente les digo la fecha y la hora porque es que no tengo aquí mi programación. Bueno. Ok, entonces mañana también cuadraríamos pues en caso del parcial de respiratorio, por lo que... Ya Claro, todo mañana. Es que no tengo aquí la programación. Ok, está bien, profe, gracias. Yo tengo la programación con fechas y todo. Chicos, yo me retiro ahora de la clase porque voy a firmar el contrato, ¿sí? Pero ustedes todavía tienen 20 minutos para aprovechar y ponerse a hacer las actividades. ¿Les parece? Sí, profe. Muchísimas gracias por todo, muchachos. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Juan Camilo. Para pedirte un favor, Juan Camilo, la cartica para la doctora María del Carmen. Fraser, Vale, profe, ahorita en un momentico te la hago. Ahorita. No, pero tú la puedes hacer y tú se la mandas al correo a ella. Dígame, profe. Vale. Fraser, sí. ¿Qué enfermera está ahora dirigiendo el hospital? ¿Cuál de las dos doctoras? No sé porque la cambiaron el semestre pasado, pero Sí, hoy yo voy al hospital y pregunto. Y yo las confundo a ellas dos, y entonces me da pena decirle a la una Gloria y resulta que ella no se llama Gloria. No, la jefe Gloria y la jefe Estela ya no están. ¿No está ninguna de las dos? No, hay dos enfermeras nuevas. Ay, ¿quiénes serán? Bueno, tú me averiguas el dato, por favor. Muchachos, muchas gracias. Chao. Profe. Sí, dime. Antes de que se vaya, qué pena. Es que era para pedirle permiso. Es que mañana no puedo asistir a clase debido a que yo mañana tengo una cita médica. Es que me encuentro un poco delicada de salud. Bueno, no te preocupes. Solamente te pido un favor. Me haces un correíto para no ponerte la falta. O le dices a un amigo tuyo que me recuerde cuando yo te llame. Mejor eso. Listo, le dices profe, a un amigo tuyo que me recuerde. Profe, bueno, una pregunta. Chicos, dime. El examen el martes lo realizó a las 11 que se termina la clase, ¿cierto? No, usted lo tiene que realizar en otro horario, por la noche en su casa. Ah, bueno, señora. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno. Profe, un favorcito. Dime. No se le olvide, por favor, compartirnos las diapositivas. Ay, se las mando por la tarde porque a esa diapositiva me hace falta ponerle la bibliografía. Entonces, Listo, profe. Tan pronto saque un tiempito y le ponga la bibliografía, se las mando. Bueno. Mil gracias, profe. Con gusto, chao.